Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Ingeniero Carl Soderberg, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por responder tan prontamente a nuestro llamado. Usted tiene un apellido que no es muy común en Puerto Rico. Y tengo entendido que tiene un trasfondo sueco, a pesar de haber nacido en Puerto Rico. Usted es un boricua. Nació aquí, su papá nació aquí. Háblenos un poco de su historia. Bien, pues mire, mis abuelos por parte de padre eran suecos. La razón por la cual mi abuelo llegó a Puerto Rico, según me explicaron a mí, o sea, en otras palabras, se lo vendo al costo, es que llegó en un momento en que los municipios estaban estableciendo plantas de generación de energía eléctrica, obviamente pequeña. En ese momento era los municipios que pudieran lo hacían y los que no podían no lo hacían. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando de más o menos como en 1910 por ahí, no tengo la fecha específica, pero él vino para ayudar a establecer la planta que energizó, vamos a llamar, al Viejo San Juan y Puerta de Tierra. Okay. Y según él nos explicó, esa planta estaba ubicada en donde ahora hay un estacionamiento en la parte baja, se me escapa el nombre. Está Doña Fela y está el de la Puntilla. En la Puntilla, porque esa era un área industrial en aquel momento. A pesar de que estaba en el Viejo San Juan, habían ciertas industrias, obviamente no petroquímicas ni farmacéuticas, pero allí fue. Y esa es la razón de ser de que él viniera desde Suecia para acá. Y en ese menester nació mi papá en Puerto Rico. Así que, por definición, es puertorriqueño también, excepto que una vez mi abuelo terminó de trabajar en el Viejo San Juan, fue reclutado para hacer lo mismo en la isla de Santa Cruz, que en esos momentos pertenecía a Dinamarca, que es un país escandinavo. Claro. Todavía no lo habían vendido a Estados Unidos. Él se fue allá, estableció la planta en Santa Cruz, pero lo contrataron para que operara la planta. Entonces él se quedó en Santa Cruz con mi papá y mi abuela, y mi papá lo enviaron a Suecia tan pronto pasó el 4º grado, porque ellos entendían que era mejor educarlo en Suecia. Entonces mi papá se educó en Suecia en términos de que terminó el equivalente a la escuela elemental, la escuela superior, universidad. Pero entonces, como él nació en Puerto Rico, era ciudadano americano, y cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, hacia el final, no sé cómo, averiguaron que él estaba en Suecia, y el servicio militar obligatorio lo reclutó. En el draft. Y él estuvo en las tropas que entraron a Berlín, pero ya Berlín había caído. Okay. ¿Y qué pasa? Que los suecos hablan 4 idiomas, uno de los cuales es alemán, otro es inglés, me parece que el cuarto es francés, y por lo tanto mi papá lo utilizaron para interrogar a los alemanes. Y de intérprete. Entonces esa es la historia, pero entonces en ese vaivén mis abuelos
regresan a Puerto Rico porque mi abuelo recibe una oferta de trabajo muy lucrativa. Mi papá se da de baja del ejército y viene a ver a sus papás que no veía por decir, 20 años. Llegó a Puerto Rico, decidió quedarse un tiempo adicional, conoció a mi mamá es ponceña, y ahí quedó, no salió de Puerto Rico. Y de ahí Ahí yo se nací, esa es la amarró. historia. O Wow, sea que yo tengo sangre ponceña. o sea, tiene sangre ponceña. Qué interesante. Y su papá fue ingeniero, Él era ingeniero ingeniero. mecánico, Y su abuelo también. era ingeniero mecánico también. Ok, o sea que son una familia Tres de generaciones ingenieros. de ingenieros, sí. Tres generaciones de ingenieros, qué interesante. Y usted estudió en Georgia Tech, Es correcto. la universidad, estudió ingeniería allí, y cuando regresa a Puerto Rico, eh, llega al programa de control de contaminación de agua del Departamento de Salud. Eso es así. Eh, eh, ¿Por qué? Ya podemos ver un poco la razón de la ingeniería, obviamente por la cuestión familiar. Ahora, ¿cómo llega al Departamento de Salud? Y porque por ahí es que comienza una vida que ya son de 5 décadas trabajando el tema ambiental. Pues lo que pasa es que mucha gente desconoce que antes de la creación de la Junta de Calidad Ambiental en 1970, existían lo que yo llamo precursores de esa junta. ¿Por qué? Porque ya cuando llegó la década del 60, el público, el pueblo de Puerto Rico en diferentes áreas estaba reclamando acción con respecto a la protección del medio ambiente debido al programa de industrialización masiva que no tenía controles. Yo no estoy diciendo que es malo la industrialización, lo que pasa es que en esa época no había los controles y también la ubicación no era la mejor. Entonces, obviamente había resistencia, como siempre lo hay, para establecer una nueva agencia y mucho menos una agencia ambiental que se veía en aquella época como algo que entorpecería el desarrollo económico. ¿No le suena eso algo similar al plan de cambio climático? Me suena Sin muy embargo, similar. la verdad fue que Puerto Rico se desarrolló mucho más con todo y la reglamentación ambiental, o sea, no fue un ápice, pero anyway, el punto es que una de las agencias que tenía programas ambientales era el Departamento de Salud. Tenía un programa de control de contaminación de agua, que yo fui reclutado para eso, uno de aire, uno de residuos sólidos. Y de ahí, por ejemplo, el residuo sólido estaba, que a lo mejor ha oído el nombre, Santo Roena, que luego fue parte de la Junta de Calidad Ambiental, luego fue secretario de Recursos Naturales, otro que dirigió aire, y todavía vive el ingeniero Lorenzo Iglesias, que también fue miembro asociado de la Junta de Calidad Ambiental, un experto por excelencia en cuestiones de control de contaminación atmosférica. Estaba el ingeniero Rafael Cruz Pérez, también uno de mis mentores, que fue el primer director asociado de agua y aire en la Junta de Calidad Ambiental. Pues había esos programas. El issue era que sí, se hacían muestreos, se hacían inspecciones, pero no habían los dientes para hacer cumplir. Y además, imagínese, el Departamento de Salud, ¿cuál es la prioridad? La salud. Claro. Y en ese momento administraba los hospitales, porque no es ahora que ahora está privatizado. Antes ellos tenían hospitales a través de toda la isla, tenían dispensarios, y esa obviamente era la prioridad del secretario de salud. Entonces, ese era el famoso programa Arbona, ¿no? También, sí. Así que yo caí ahí y se recibían
fondos federales y la historia es que al Departamento de Salud le dijeron que en el programa de agua le habían dado fondos para reclutar ingenieros, no los había reclutado y tenían una urgencia para reclutar ingenieros y se acercaron a mí porque se enteraron de que yo me había graduado, que estaba en Puerto Rico y yo dije, pues sí, pues vamos a intentarlo. Y ahí comenzó todo, esto es increíble, así comenzó todo. Y entonces, obviamente después cuando se creó la Junta de Calidad Ambiental, pues yo pasé allá. esas Y competencias que estaban en salud pasan a la nueva Junta de Calidad Ambiental. eso es así. También quiero decir que el Departamento de Obras Públicas, que no es como hoy día que es transportación de obras públicas, tenía otros programas, como por ejemplo el control de sacar arena de las playas, que era un problema grave en esos momentos, porque acuérdese que el boom de la construcción fue en los 60. Claro. Y la gente iba a las playas y se robaba la arena. Claro. Y muchas veces, bueno, ahí perdimos las dunas de Loíza que tanto añoramos hoy en día. Y mire el problema que tenemos hoy en Loíza en términos de erosión costera Exactamente. Y también se afectaron las dunas en Isabela. O sea, que hubo, pues, quizás por desconocimiento, por lo que sea, pero esa parte estaba en obras públicas. Y, por ejemplo, la Comisión de Servicio Público tenía el control de las franquicias, que es los permisos para sacar agua de los ríos o para extraer agua de los acuíferos, que hoy día están en recursos naturales. O sea, que era algo como fragmentado y la Junta de Calidad Ambiental los unió. Y déjeme decirle, la Junta de Calidad Ambiental fue la primera agencia de control ambiental de las Américas. Oh, wow. Le ganó a la EPA por 6 meses. Eso es algo que como puertorriqueños nos debe enorgullecer y que mucha gente desconoce. Muchos creen que Puerto Rico se copió de EPA. No, se estableció y está en el récord 6 meses antes que EPA. Wow, qué interesante eso. Y precisamente uno de los puntos más importantes de su carrera, ¿no? Fue dirigir la EPA en Puerto Rico, la región que incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes, que es la División de Protección Ambiental de la región 2. Sí. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado el tema de la atención a los asuntos ambientales entre aquel momento que usted dirigía la EPA versus ahora a nivel federal? Bueno, ha evolucionado en forma negativa, tengo que decir, porque la administración Trump no es amigo de la protección ambiental y especialmente en este segundo término, él ha prácticamente desmantelado a la EPA, eliminó los 10 laboratorios de investigación científica que tenía EPA a través de todo Estados Unidos, ha flexibilizado muchas de las leyes ambientales, ha dado instrucciones, por ejemplo, de que en los websites y en todo material que genere no se nombre cambio climático ni calentamiento global, y ha nombrado a gente a puestos claves que son enemigos de la protección ambiental. En otras palabras, la misión de Donald Trump es prácticamente de eliminar a la EPA o paralizarla. Eso es un extremo a cuando yo estaba, que la EPA era como un paladín de la protección ambiental, no solamente, vamos a decirle, en Estados Unidos, sino muy importante en Puerto Rico, porque recuérdense que aquí las agencias ambientales nunca tuvieron el presupuesto que deben de tener
para hacer la labor fiscalizadora. Y ahora mucho menos, ¿verdad? Pero aún en aquella época no tenían todo el presupuesto necesario para llevar a cabo esa labor, y la EPA en Puerto Rico e Islas Vírgenes era clave en la protección del medio ambiente. Ahora mismo está anulada. Wow. Como si no existiera. Y una de las cosas que ha hecho el presidente es traer a dirigir a estas agencias que son reguladoras a personas de la industria que se supone que regulen. Es ¿Verdad? correcto. Y eso ha promovido una serie de conflictos de intereses cuando llega el momento de regular y de establecer protecciones. Y eso ha sido detrimental. Y eso implica que ahora, en esta época, no podemos depender de la EPA como lo hacíamos en el pasado para que ayude a los puertorriqueños a proteger el medio ambiente. Así que nosotros quizás tenemos que volver a los años 60, que había mucho activismo académico, activismo de las comunidades para lograr esos mismos propósitos, porque en aquel momento, recuerden, no existía la EPA en los Claro. 60. Y entonces los puertorriqueños teníamos que resolver con lo que podíamos, y así es que estamos ahora. Y es bien importante que aprovecho la oportunidad que manifiesten que la protección del ambiente es algo que nosotros interesamos, que exigimos. ¿Y por qué digo esto? Porque se hacen encuestas periódicas que no necesariamente se dan a conocer al público de cuáles son los asuntos que más le interesa al pueblo, y déjeme decirle, el ambiente no está en las primeras 10. No. Entonces, un político que vea eso dice, pues yo no le voy a dar recursos, yo no le voy a dar atención, porque lo mío son los votos. Si hay 10 asuntos antes de eso, pues me voy a concentrar en eso. Y caemos en una espiral que lo estamos viendo ahora. Correcto. Que hay un asalto descarado contra los recursos naturales en Puerto Rico en estos momentos. Y no sale sobre la encuesta, usted tiene toda la razón. Yo creo no sale el tema del ambiente, pero salen las consecuencias de los problemas ambientales. La gente le interesa el tema de la salud, porque tiene, y especialmente en sectores donde tenemos grandes problemas de condiciones respiratorias, situaciones en la piel. La gente le interesa el problema del agua, que estamos viendo en San Juan, que tenemos un problema hoy de infraestructura, pero este año se espera que sea un año difícil en términos de lluvia por el super niño que está ocurriendo en el Pacífico. O sea, la gente no necesariamente identifica el ambiente como un problema, pero las causas son parte de los problemas de la gente, y eso es parte de educación, y yo creo que eso personas como usted pues llevan ese mensaje. Sí, porque por ejemplo, si usted vive en un pueblo que no tiene problemas de suministro de agua y lo encuestan, yo quisiera saber a quién encuestan, porque a mí nunca, yo tengo más de 70 años y nunca en la vida me han encuestado, ¿verdad? Pero si a mí me sale el agua por el grifo, yo no identifico el agua como problema. Ahora, tan pronto no me salga por el grifo, yo pego un grito, ¿no? Igual que medio mundo, cuando hay sequías extremas. Pero se acaba la sequía extrema y se acabó el problema. Y no es así, porque hay que trabajar, si uno quiere, que no es que no haya sequía, que haya servicio a pesar de la sequía. Para eso hay que tomar unas medidas a corto, mediano y largo plazo. Pero la gente se olvida, y el político también, claro, hasta que no falte el agua. Pero a mí me halaga que ahora en esta época
por lo menos ahora hay dos alcaldes influyentes, el de San Juan y el de Bayamón, que están alzando su voz como debe ser por su gente y están exigiendo que se tomen medidas. Y yo creo, yo llamo a la protesta inicial del alcalde de San Juan como el grito de San Juan, como cuando habían los gritos revolucionarios contra España. Sí. Y yo creo que muchos otros alcaldes van a irse por ese camino para demostrar empatía con su gente. Los alcaldes y yo, para mí más importante es la gente, que la Claro gente que sí. comience a tomar la acción en su mano, y si la gente identifica las acciones que puede tomar, estoy seguro que las va a tomar. Ingeniero, en el 2019 comenzó un proceso por ley. Se crea el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, con una estructura muy similar a los comités creados en Naciones Unidas, ¿verdad? En términos de su construcción y en términos de los objetivos que se querían establecer para alcanzar esos comités. Explíquenos un poco esa ley, la función del comité asesor, y vamos a entrar un poco al producto que ustedes generaron, que es el, eh, el informe que está ante la Asamblea Legislativa. Bien, pues esa ley que usted menciona, que es la ley 33 de mayo del 2019, establece un comité donde la mayoría del comité, contrario a otros comités que yo conozco, son técnicos y científicos. Solamente hay tres que uno podría decir que es del gobierno: el secretario de Recursos Naturales, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio y el presidente o presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Okay. El resto son, como digo yo, científicos o técnicos. A estas personas que no trabajan para el gobierno, o sea, no se le paga nada. La ley fue clara. Esto no era para darle una batata política a nadie. Yo creo que fue como una prueba de que alguien que quiera dedicarle su tiempo al pueblo, que no lo haga por lucro, que lo haga porque quiere. Y así fue mi caso. Yo dije, esta es mi oportunidad de aportar a Puerto Rico. Entonces, la ley establece que hay que desarrollar este plan, pero la ley también, contrario a otras leyes, entró en asuntos específicos, como ustedes tienen que cubrir como 10 temas, entre cómo afecta el cambio climático el turismo, la transportación, la agricultura, cómo puede ayudar la educación, cómo afecta el agua, la zona costera. Bueno, había como 10 ítems. Energía. Y decía, ¿verdad?, que habían ciertas cosas como energía que ya se quitaron, donde se decía que X% de la energía tenía que ser renovable para tal año. Después se aumentaba hasta llegar al 2050, a mitad de siglo, que sería 100% renovable. Y eso lo decía la ley. O sea, nosotros en el comité teníamos que seguir lo que decía la ley. Y también, curiosamente, la ley decía que ese plan, contrario a otros planes, había que llevarlo a la legislatura para aprobarlo como si fuera una ley. Y decía que si no se tomaba, se sometía y no se tomaba acción en esa sesión legislativa, se daba por aprobado. Así decía la ley, y aprobada por la legislatura. O sea, y quiero aclarar, el comité no tiene que ver nada con la confección de la ley, porque después nos acusan a nosotros. Pues esa ley
que dicho sea de paso, no requería vistas públicas a nivel de nosotros para hacer el plan, nosotros decidimos que definitivamente había que hacer vistas públicas y las íbamos a hacer presenciales y virtuales. Y la llevamos, por ejemplo, a Humacao, a Ponce, a Mayagüez, a Carolina, para que todo el mundo diera sus comentarios y nosotros los analizamos y los incorporamos, lo que entendíamos que deberían incorporarse. Y se sometió a la legislatura. La ley originalmente pedía que ese plan estuviera en un año. Nos tardamos más porque nosotros operamos 2 años sin presupuesto. Y de nuevo, el presupuesto no es para pagarnos los sueldos porque la ley no nos da sueldo, ni nos pagaban, ni nos pagan dieta y millaje. O sea, si nosotros vamos a una comunidad como fuimos a dar orientación, nosotros tenemos que pagar el peaje, la gasolina, todo. Porque ellos dijeron que como la ley decía que no nos daba sueldo, tampoco nos daba el dieta y millaje que le dan a cualquier funcionario público. Pero de todas maneras lo hicimos y lo hicimos con mucho gusto. Entonces la cuestión es que eso llegó cuando sacamos el plan para vistas públicas, lo llevamos a una comisión conjunta que creó la ley, y conjunta quiere decir de Senado y la Cámara de Representantes, sobre cambio climático. O sea, que se lo dimos a esa comisión para que si tenía comentarios nos los diera, aunque reconocemos que ellos son soberanos, ¿verdad? Pero, o sea, tuvieron el documento en sus manos, y eso fue en abril del 2023. Y nosotros, después del proceso de vistas públicas, que usted sabe que hay que dar por lo menos 30 días, hay oficiales examinadores que tienen que dar informes, hay que debatir lo que se dio, porque esto no es por descarga, como hacen a veces en la legislatura. Entonces, se sometió ya de parte nuestra, vamos a llamarle un borrador final, y digo borrador final porque no es final hasta que la legislatura lo apruebe por ley, a la comisión, y eso fue en abril del 2024. En ese momento, como eran las elecciones, ¿verdad? El Senado decidió que no los iba a tocar y que se lo dejaba a la legislatura que estuviera ahí después de las elecciones. Un grupo ambientalista llevó el caso a corte porque la ley decía que si se radicaba y en la sesión no se aprobaba, pues automáticamente estaba aprobado, pero la corte determinó que el reloj empezaba a moverse, a contar cuando la comisión conjunta diera un informe positivo. Que el reloj no funcionaba hasta que eso pasara. Bueno, pues hubo las elecciones, hubieron los cambios que todos conocemos y se constituye una nueva comisión, y tengo que decir que recibimos el apoyo del Senado y fue aprobado en noviembre pasado a viva voz, y aprovecho para agradecer a todos los senadores de todos los partidos que dieron su voto para aprobar ese documento a viva voz, y también el apoyo, y lo tengo que decir, de Rivera Chats, que estuvo a favor. Sin embargo, pasó entonces a la Cámara, y la Cámara decidió que no iba a tomar acción porque quería más tiempo, a pesar de que tenía representantes en la comisión conjunta, y que la comisión conjunta aprobó, dio un informe positivo. Y al día de hoy, que se está acabando la sesión, estamos en junio, no se ha oído nada del plan. Y lo que tenemos que ver es que si la Cámara no aprueba, pues el plan no va para adelante. Y después, si la Cámara aprueba, tiene que ir a donde la gobernadora, porque es como una ley. Y lo que se busca aquí es que este plan no sea como otros planes, muchísimos planes buenísimos que hay en Puerto Rico, que se pone un anaquel a coger polvo. O sea, que sea
por ley haya que implantarlo. Y estamos ahora pendientes a la legislatura y aprovecho, ¿verdad?, que aquellos que entiendan que es necesario tener un plan, y yo entiendo que la viabilidad de Puerto Rico como sociedad se está jugando con el cambio climático. Si no la atendemos, aquí van a haber consecuencias graves. Pues que le escriban al speaker de la Cámara y a su representante de distrito, averigüen quién es él o ella y le digan, mire, esto es importante para mí, yo necesito que usted vote a favor. Yo creo que eso es bien importante, y eso ya se demostró porque recientemente se corrió un rumor que a las personas como yo, que tenemos más de 70 años, nos iban a quitar la licencia de conducir, y dicen que el cuadro de la legislatura se fundió de tantas llamadas que recibió en contra. Bueno, que hasta la gobernadora dijo que a ella no había llegado nada y que si le llegaba iba a vetarlo, y algunos representantes dijeron que al que se le ocurra radicar esa medida le van a caer encima. Demuestra que si el pueblo se moviliza, y esta es una forma positiva de hacerlo, sin destrucción de propiedad ni nada de esas cosas, pues mira, se puede lograr, pero hay que demostrarle a ellos que es importante para usted. Porque si usted no se manifiesta, ellos entienden que esto no es importante para el pueblo. Y el cuadro de la Cámara es el 721-6040. 787-721-6040. Muchas gracias. Ese plan que ustedes presentaron, que un plan voluminoso, tiene muchas páginas, muchas partes, pero ¿qué es lo más importante que contiene? ¿Cuáles son sus partes principales? Para que la gente sepa. Sí. Qué bueno que trajo lo de voluminoso, porque nosotros cuando nos sentamos por primera vez a desarrollar el plan, hablamos y dijimos, este plan no puede pasar de 100 páginas para que la gente lo lea, pero mire, créame que fue imposible ahora. Son 700 páginas, pero muchas de esas páginas son anexos. Por ejemplo, hay un protocolo sugerido por nosotros desde entonces para cómo atender el problema del sargazo. Por eso yo me río que de buena a primera el secretario de Recursos Naturales, cuando entró en funciones hace un año, dijo que tenía que desarrollar un protocolo. Pues quiere decir que no leyó el documento, porque ya estaba un protocolo. También había una sugerencia de cómo hacer reforestación urbana, que no es lo mismo que reforestación en el campo, por Ariel Lugo. Y eso toma, ¿verdad?, una serie de páginas que no necesariamente uno tiene que leer a menos que esté interesado. Pero el tuétano del asunto es que ahí se incluyen 156 recomendaciones con 800 estrategias para que Puerto Rico pueda enfrentar el golpe que representa el cambio climático a nosotros. Es como si un huracán viene de camino, usted sabe que está el cono de incertidumbre. En este caso no hay cono de incertidumbre. El cambio climático ya está afectándonos y se va a poner esto de color hormigas bravas. Y hay, porque medidas a corto, mediano, largo plazo, se identifica qué agencia o entidad es responsable, como es, fuentes potenciales de fondos y hasta metas. Entonces, todo eso está ahí para implantarlo. Se nos ha acusado de que nosotros pretendemos que todas las medidas se implanten en un año. Eso no es verdad. O que se implanten en un cuatrenio. Eso no es verdad. Yo siempre pongo el ejemplo del expreso que va desde San Juan a Ponce. El expreso Luis A. Ferré. El expreso Luis A. Ferré no se hizo en un año. No se hizo en 4 años. Es más, cubrió
a 3 gobernadores. Empezó don Luis, el tostón grande le tocó a Hernández Colón y lo terminó, y nadie sabe esto, Romero Barceló, porque Romero Barceló terminó la parte entre Río Piedras y Caguas, que es parte de, claro. Y ahí fue que se completó, pero lo importante es que había un plan, y a medida que aparecían chavos, pues se hacía un cantito, y yo me acuerdo que uno de los pedazos que primero hicieron fue la parte de Calley. La Piquiña fue de los últimos, obviamente, porque es la más cara. Me recuerdo que también la parte entre Ponce y Juanadía fue de las primeras, y lo de Juanadía, como era plano, se llegaba hasta Salinas, hasta que empezaba a subir, ahí lo dejaron. Y por eso yo digo que el tostón le tocó al gobernador Hernández Colón, pero lo hizo. Y él sabe, una vez él conseguía el dinero, se sabía, o sea, no paraban para estudiar que si el diseño, que aquello, todo estaba listo. Y lo mismo es con el cambio climático. Porque precisamente por eso es un plan, porque establece una planificación sobre las cosas que hay que hacer en el tiempo. Yo escuché al presidente de la Cámara recientemente decir que él no se inclinaba a darle paso al plan porque tenía un costo de $5 billones y él no tenía $5 billones para sacar del presupuesto. Y yo lo escuché, pero si es un plan a largo plazo, lo importante es comenzar en el presupuesto a mover partidas, porque, por ejemplo, hay un estudios técnicos y de Tetra Tech que dice que el cambio climático le va a costar a Puerto Rico. El no hacer nada serían 380 millones en un periodo de 30 años, entre el 20, en el, no, perdón, el 2020 no, y 2050. Es 380 mil millones. Exacto, billones, mil millones. O sea, versus una inversión de 5 billones tal vez inicial, ¿no? O sea, explica. No, mira, y lo otro es que ese mismo estudio establece que si no hacemos nada, nos cruzamos de brazos, el daño y la destrucción de infraestructura crítica. Crítica es agua, electricidad, tratamiento de aguas usadas, hospitales, escuelas. Sería, oiga esa cifra, 1.450.000 millones. Que eso es, en otras palabras, 1.5 trillones que se perderían. Entonces, también está la impresión que es que el gobierno de Puerto Rico tiene que ponerle el fondo porque Donald Trump está opuesto. Eso no es así. Donald Trump solamente, y no es favorito mío, aclaro, ha cortado fondos en términos de energía renovable. Pero, por ejemplo, la gobernadora hace 2 meses hizo una conferencia de prensa anunciando que se va a renovar la pista de aterrizaje de Ramey por $800 millones. También entendí yo como 50 millones para hacer más terminales. Y ella dijo, y yo quiero hacer de Aguadilla el aeropuerto internacional principal. Y una de nuestras recomendaciones en el plan es que el Luis Muñoz Marín se va a inundar. Claro. Y que hay que buscar alternativas. Si quieren protegerlo donde está, muy bien, pero eso le va a costar un ojo y la mitad de otro. Pero lo que se cae de la mata es Aguadilla. ¿Por qué? Porque está sobre un monte. Está a prueba del aumento del nivel del mar. Es la pista más larga del Caribe. ¿Por qué? Porque los bombarderos B-52 despegaban de allí. Exacto. Y o sea que no hay que construir un aeropuerto nuevo, está allí. Que la gente de San Juan tiene que ir hasta allá, bueno, y la gente de Ponce, la gente de Guayama, la gente de Mayagüez no tiene que venir a San Juan para Luis Muñoz Marín. Y la gente de Aguadilla. Por eso, entonces, además, obviamente, si esa es la decisión,
Pues mira, se mejora la carretera porque hay parte del expreso que no se ha construido. O se puede poner un tren rápido como hacen en Japón. Claro. O sea Claro. es que hay, el punto que yo traigo es que lo que dice Johnny Méndez que no hay fondos. La gobernadora lo anuncia. La gobernadora ahora anunció en Loíza que hay 40 millones para la erosión costera. Fondos federales. O sea que se están inventando razones para que no se apruebe el plan, que no son ciertas. Se puede. Y de nuevo, no es que se haga en un año, un cuatrenio, pero a medida que haya fondos, y ahora mismo hay fondos. Claro. Y cada vez uno lo ve en la prensa, que aparecen fondos para atacar varios aspectos. Lo que pasa es que con un plan se hace de forma coordinada, porque yo doy un ejemplo. ¿De qué vale que todo el mundo en Puerto Rico tenga carros eléctricos si el sistema de generación es de combustible fósil? Claro. Pues no se logra nada, porque lo que sale por el mofle está saliendo por la chimenea. O sea, todo el mundo conectando o sea, hay que controlar las cosas. Claro. Por el otro lado, que yo sepa, en las proyecciones de necesidades de energía, aquí no se ha considerado la energía que requieren estos carros eléctricos. ¿Ah? No han considerado que inclusive hoy en día ya están experimentando con aviones eléctricos en Suecia, en Inglaterra. Correcto. Que quizás no los jets grandes por ahora, pero las avionetas que van a las islitas ya mismo van a ser eléctricas. Cuando lleguen a Luis Muñoz Marín o a donde sea, se tienen que enchuflar y hay que darles electricidad. Y las pues por eso hay también que planificar lo que vamos a hacer y que sea coherente. Otra cosa que dicen los que quieren meter miedo es que nosotros somos anticonstrucción. No. Yo le digo a los amigos de construcción que aquí va a haber más trabajo del que ha habido con la reconstrucción de María, que todavía no ha comenzado, y no aparecen los plomeros, no aparecen los albañiles. Ahora salió que tampoco aparecen ingenieros. No ingeniero. La cantidad de trabajo va a ser peor porque va a haber que reubicar una cantidad de casas, una cantidad de infraestructura, porque no hay de otra, y eso requiere construcción. Y yo te invito a que mire el informe de estudios técnicos bajo construcción para que tú lo veas, que dice que eso va a florecer de una forma increíble. O sea, que es al revés de los miedos que están metiendo. Otra cosa que dicen es que nosotros queremos desalojar estilo ICE a lo bruto los residentes que están en áreas vulnerables. Nosotros no decimos eso. Nosotros lo que decimos es que el gobierno tiene que planificar vivienda para las 100,000 familias que eventualmente se van a afectar por el aumento del nivel del mar. Las familias se van a mudar cuando el agua le llegue a sus aposentos y no baje. Porque no, contrario a los huracanes, que claro, a la semana baja, aquí no va a bajar, va a subir. No va a haber alternativa. Exactamente. No, pero no es que nosotros vayamos allí a que te muden. No, mira, tú te quedas hasta donde tú llegas. Y es algo que hay que tener mucha sensibilidad social. Porque a mí no me gustaría mudarme de donde yo estoy. Yo quisiera morirme aquí, como dicen por ahí. Pero si llega un momento que se inunda la casa y no baja, pues yo me tengo que mudar. Pero no es que el gobierno venga a desalojarme. No. Pero los enemigos del plan que miran unas cuestiones económicas están regando estos falsos rumores. Y eso de la construcción es importante porque parte en el plan lo establece y los documentos adjuntos que la infraestructura estratégica de Puerto Rico está toda en la costa. Correcto. Infraestructura eléctrica, infraestructura hasta de internet que viene conexiones a través de las costas. O sea,
es un problema y tenemos que planificar para eso. Es correcto. La compañía de turismo, uno de los comentarios que ellos nos dio al comité es que el 79% de la infraestructura hotelera turística es vulnerable al aumento del nivel del mar y a la marejada ciclónica. 79%. No nos lo inventamos nosotros. Entonces, si el turismo, que ahora es el nene lindo de la economía de Puerto Rico, y gracias a Dios, la gente va a venir aquí y con Airbnb no van a poder, si no planificamos a dónde se va a quedar esta gente. Primero que no van a poder aterrizar en el Luis Muñoz Marín. ¿Qué van a hacer? ¿Aterrizar en Dominicana y venir en botes para acá? ¿En el ferry? No. Segundo, una vez lleguen aquí, no pueden estar en los hoteles. No. Tercero, que no se habla, en el área del condado se va a quedar sin playa. Hay que coordinar a qué playa vamos a llevar al turista, porque por más que se hable de cultura y de la cocina puertorriqueña, que es muy buena, el turista viene aquí por sol y playa, esa es la verdad. Tú tienes que darle sol y playa, y si no, no va a venir. Lo otro es, después que lo tienes aquí, lo amarras y lo enamoras. Pero esa es la verdad. O sea que hay unas implicaciones económicas serias. Aunque uno no crea en la protección ambiental y no crea en el cambio climático, los hay. Yo siempre pongo el ejemplo del gobernador DeSantis de Florida, que es más radical que Trump en cuanto a cambio climático. Sin embargo, en la Florida las carreteras ya las están aumentando 2 pies. En la Florida ya hicieron como un fondo del seguro del estado para asegurar casas, porque ya los aseguradores privados allí no aseguran. Y aunque él no cree en el cambio climático, sí cree en los votos de su gente. Claro. Y está dando dinero para prepararse, que es lo que pide el plan. O sea, si usted no cree en el cambio climático, está bien, no lo crea, pero nosotros estamos viendo los efectos, los van a ver. Vamos a prepararnos como nos preparamos para un huracán. Y eso es, y van a venir independientemente de usted crea o no crea en los efectos. Y para eso hay que prepararse. Pero la Asamblea Legislativa, obviamente, especialmente la Cámara de Representantes, está arrastrando los pies para atender ese plan, pero están evaluando a su vez la reforma de permiso. Sí. O sea, ¿qué pasa si evaluamos una reforma de permiso ignorando el plan de acción? No es como legislar a ciegas. Sí. Mira, lo primero que yo te tengo que decir es que hay que hacer una reforma de permiso. ¿Por qué? Porque las pymes, o sea, tienditas de vender helado, una cafetería, por ejemplo, una tienda de souvenir, no puede esperar 1 año y 2 años para permiso. Eso no puede ser. Sin embargo, ¿verdad? Esa misma regla no se la puede aplicar a una farmacéutica, a una refinería de petróleo, a una esencia. Esos proyectos grandes requieren que se estudien con más detenimiento, que sí haya una decisión, y no es que haya una decisión necesariamente positiva, sino que al inversionista se le diga lo más pronto posible sí o no, porque si es no, pues a lo mejor en otro lado se puede hacer. Pero a la pregunta que tú vas, mira, cuando vino María, que todo el mundo dice que fue categoría 5, no, gracias a Dios, cuando llegó a las costas de Puerto Rico fue categoría 4. El nivel del mar en esa costa este subió 9 pies y medio. Y eso no lo dice Carl Soderberg, lo dice el National Hurricane Center, que hizo el estudio. 9 pies y medio es casi los 10 pies de la azotea de tu casa. Sí. Si a eso tú le añades las olas, si a eso tú le añades la marea, que en Puerto Rico más o menos es 1 pie, pues quiere decir que no te podías ni trepar en el techo de tu casa para salvarte.
Entonces lo que la gente no entiende es que aparte de que perdiste tu casa, es verdad, se fue el huracán y tú vuelves, es que tú tienes que seguir pagando la hipoteca y tú no tienes a quién demandar porque la compañía que hace las urbanizaciones desde los 1950, después que hace la urbanización, desaparece legalmente. Exactamente. Y entonces tú le debes al banco. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una casa nueva si tienes que pagar una casa destruida? Esa es la realidad. Y por ejemplo, yo le pregunto a la gente, a los legisladores, ¿tú le comprarías a tu hijo una casa a sabiendas que cuando venga un huracán, la marejada ciclónica va a subir 9 pies y medio? Y eso es en categoría 4. Si es 5, olvídate tú, 11 pies. No, digo, y es por donde entró, ¿verdad? Porque en otras áreas fue 5 pies. Pero claro, digo, hay que, de nuevo, no es que no se construya la urbanización, no es que no se construya el condominio, pero mira, constrúyalo en un área protegida, o sea, que no sea vulnerable, más tierra adentro, pero lo quieren construir al lado de la arena. Y si lo dejan, lo meten en el agua. Y eso no puede ser. claro. Y también por eso es importante el plan de uso de terreno, Correcto. que se lleve de forma correcta también. Y, Yo, sí, adelante. no, yo lo que quiero decir es que si, por ejemplo, si se respetara el plan de uso de terreno, si se respetara las clasificaciones, pues mira, yo creo que el sistema de permisos correría más rápido. Porque, por ejemplo, si hay un área dedicada a agricultura, pues allí tú no puedes hacer una industria. Allí tú no puedes hacer. Ahora, si tú insistes en hacer algo allí, pues ya eso requiere más estudio, más debate. Entonces no te quejes porque se dilata. Pero ya en un proceso que hubo vista pública y se avaló, se dijo que allí es agricultura. Pues mira, allí cuando tú vas a ubicar lo que tú vayas a ubicar y no es consistente, pues no debe ir ahí. Por ejemplo, en mi casa, si yo vivo aquí, yo vivo en una casa, en una urbanización, yo no quiero que al lado me pongan una barra o un prostíbulo o una cafetería. ¿Por qué? Porque es un área residencial. Pues mira, así, si se respetan esas zonificaciones, yo creo que el sistema de permiso corre, pero si lo que tú quieres es prostituir, y voy a usar esa palabra, los sistemas para ayudar a ciertas personas, entonces que esto se fastidia. Yo le voy a decir bien sincero lo que yo pienso sobre esto. Yo creo que aquí hay un sector empresarial y que ha conseguido eco en la clase política también, de que piensa de que Puerto Rico se puede desarrollar como si fuera un continente. Eh, que como si fuera la Florida o como si estuviéramos en Texas. Y de verdad que y no les importa, no les importa. No sé cómo usted lo ve. Pues yo creo que hay un sector que no está tomando en consideración las consecuencias sobre la sociedad, como yo dije. Ahora mismo, por darte un ejemplo, hay gente retirada, que quiere decir que ya lo que ganan es eso, su pensión, no hay un aumento, que viven en un condominio que compraron con mucho sacrificio, no al lado del mar, pero vamos a ponerle a 3 bloques del mar. Y muchos se han acercado a mí a decirme, mira, Carmen, me tengo que mudar porque el seguro que me piden para las áreas comunes del condominio subió de un año para otro más de $5,000. Yo no lo puedo pagar. Y eso no incluye el apartamento en sí. Y no están viendo que ahí se está formando un problema social porque esa gente, a los precios que están las casas, no van a conseguir un sitio a donde mudarse.
¿ves? Y estamos hablando de gente, vamos a decir, clase media baja, Gente que está clase bien. media, no rico, porque Ujú. los ricos resuelven, pero, óyeme, y entonces cuando vamos a la clase baja, todas esas comunidades que ahora mismo las olas están chocando contra las casas, hay que atenderlo, o que los vamos a mudar permanentemente a las pocas escuelas públicas que quedan funcionando. Entonces no habrá clases en Puerto Rico porque en lo que tú buscas los permisos para construir casas y ya sabemos la burocracia, pues se tardará como 6 años construir una casa nueva. Así Correcto. que estamos hablando de unos problemas que estamos tratando de que se atiendan. Y mira, y el otro punto es, si nosotros logramos que Puerto Rico esté, y perdona que usa el idioma inglés, climate ready, o sea, que estemos Ujú. preparados. Mira, nosotros tendríamos una ventaja competitiva en lo económico increíble, porque otra gente no va a estar preparada. Entonces, si nosotros estamos preparados, podemos atraer inversiones, podemos traer fábricas, podemos continuar con el turismo, pero no lo ven. Para mí esa es la gran oportunidad que tiene Puerto Rico. Claro, en mi Substack, en la ventana pr.substack.com, yo escribí precisamente un artículo sobre una empresa de Taiwán que quería ubicarse, que había un gestor que quería traerla a Puerto Rico, pero tardó por lo menos 4 años solamente en convencer a la junta de la empresa, de venir a Puerto Rico porque ellos temían el tema climático. O sea, si nosotros comenzamos a atender esos problemas, la inversión va a seguir. No es un repelente de Correcto. la inversión, sino todo lo contrario. Y eso de verdad que no, la gente no lo ve. Mira, yo te voy a decir, esto me pasó a mí hace 2 semanas. Yo fui a Honduras a un congreso centroamericano de cambio climático. Allí me encontré con un amigo chileno que me dijo, mira, te va a llamar mi hijo que trabaja para una multinacional que quiere establecerse en Puerto Rico, pero tienen temores porque con el cambio climático va a haber menos agua en Puerto Rico y él quiere que tú lo asesores porque tú le vas a decir la verdad. Fíjate que coordinan en parte con la experiencia esta de Taiwán, que uno cree Claro, que no, claro. pero están mirando si uno poco a poco va implantando medidas. Hay algunas que no cuestan, otras que cuestan poco, otras que hay presupuesto, otras que se están haciendo. Pues mira, podemos seguir en el desarrollo económico. Una cosa no excluye la otra. Entonces, lo que no entienden es que este plan no está diseñado para proteger el pajarito y el pececito, que digo, yo respeto mucho y yo soy ambientalista, pero este plan, si uno lo lee, el 90% está dirigido a qué? A proteger la salud, la vida y la propiedad de los que vivimos aquí. No es un documento ambiental, es un documento de protección. Y es lo que no acaban de entender. Y es una Exactamente. frustración porque no entienden esa parte. Recientemente usted publicó una columna en el Nuevo Día que me interesó mucho, que le puso de título Lupa a la salud de nuestro medio ambiente, que es una especie de diagnóstico de cómo, dónde estamos hoy. A Sí, mí me gustaría que si nos puede dar ese diagnóstico de dónde sí. estamos hoy en términos generales del medio ambiente. Pues desde el punto de vista de calidad de aire, tenemos dos áreas que no cumplen y es con la norma federal de dióxido de azufre. Una es un área relativamente pequeña entre Guayama y Salinas y es debido
a Aguirre, las emisiones de Aguirre, no de AES. Y no estoy defendiendo a AES, pero esa es la realidad. Okay. Y un área mucho más grande, en el área, vamos a decir, metropolitana, donde afecta casi a 500,000 de personas, y es debido también a las plantas termoeléctricas. En Cataño. Pues la de Toa Baja, que Exacto. son Palo Seco y Palo. Puerto Nuevo. Exacto. Entonces, ¿cómo eso compara? Pues como estábamos, por ejemplo, en los 70, pues en los 70 había un área de contaminación de aire extrema en el área esa que llamamos Cataño, pero que es Cataño, un pedazo de Bayamón, de Guaynabo, de San Juan, de Toa Baja, que la contaminación era peor de la que había ahora, hay que decirlo. Y el área de Corco, que yo me acuerdo que cuando uno pasaba por allí, especialmente una cuesta donde se atrapaban los gases, uno tenía que romper la de esto de velocidad porque si no se ahogaba. Sí, Eso lo el pasé olor yo. era bien intenso. Era, no, y el olor era intenso y te ponías a toser en el carro. Eso me pasó a mí. Estoy hablando 69, 70, 71 en el área ese de Guayanilla, Peñuela, cuando estaba, no era solamente la Corco, sino el complejo petroquímico, que en ese momento era el tercero más grande de las Américas, sin controles ambientales, ¿verdad? Entonces tenemos, de ahí saltamos a la calidad de los cuerpos de agua y ahí pues estamos mal porque solamente el 10% de los ríos y quebradas cumplen con los estándares. Aclaro, no estoy hablando del agua de tomar, estoy hablando del agua en el río y la quebrada. Y prácticamente todos los embalses no cumplen con los estándares. Eso se debe mayormente a que un 45% de la población de Puerto Rico no tiene servicio de alcantarillado sanitario y están usando pozos sépticos mal construidos con el famoso pillo o desagüe. Entonces eso está contaminando nuestras aguas. No es la contaminación industrial como dice la gente. Somos nosotros mismos. Y eso es un problema más que ambiental de salud pública, porque el día que venga un problema de salud, ese es el talón de Aquiles. Por ahí es que se va a colar. Entonces, también en términos de residuos sólidos, estamos a un pie del precipicio, porque de 64 vertederos que habían en 1994, ahora quedan 23, 10 de los cuales tienen órdenes de cierre de EPA, y el problema es que seguimos generando la misma cantidad de basura, no hay nuevos vertederos, los vertederos que quedan se están llenando más rápido, y aquí la crisis es inevitable. Y quizás vamos a terminar montando la basura en barcaza y llevándolas a Estados Unidos, y eso va a costar un ojo de la cara y nos van a cobrar a nosotros en las casas como nos cobran el agua y la luz, porque alguien tiene que pagar por eso. Claro. O sea que la situación es violenta. Eso lleva años, ¿verdad? Lo de cobrar por el cobro, por el recogido de basura para tratar de, y nunca se hizo nada. Sí, y entonces, por ejemplo, en términos de los recursos naturales, pues hemos perdido, de acuerdo a estudios de profesores universitarios, más de la mitad de los arrecifes de coral. Eso no solamente impacta a la ecología marina, nos impacta a nosotros porque los arrecifes de coral absorben hasta un 95% de la energía de esas olas ciclónicas. Y por ejemplo, si se acaban de morir los arrecifes en el norte de Puerto Rico, la próxima vez que venga un huracán, el agua de mar no solamente va a llegar a Ocean Park, sino que va entonces a llegar
a la Valdoriotti de Castro. Oh, wow. Y se lleva por el medio a todo lo que hay, la calle Loíza y todo lo que hay ahí. Y eso es lo que la gente no entiende, que esos arrecifes nos ayudan a nosotros los seres humanos, no solamente los peces. Y las hierbas marinas también se han reducido en un 30%, en la palguera, que ha habido tanto desarrollo, se han muerto un 50%. Y pues todo eso pues tiene sus efectos sobre nosotros. ¿Y cómo le damos la vuelta a eso? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Como Yo creo país? que hay que entender, y esto venimos con esta mantra desde los 70, que la protección ambiental y el desarrollo económico no están encontrados. Para mí, es una relación simbiótica. Entonces, y resaltar los beneficios de los recursos naturales y del medio ambiente sobre la salud del puertorriqueño y sobre nosotros, porque nadie va a querer venir a Puerto Rico y pagar $400 la noche en el condado si la playa está contaminada con heces fecales. No va a venir. Tampoco va a venir si cuando baje no hay playa. ¿Ves? Entonces hay que ver que todo eso está entrelazado y se puede hacer una cosa y se puede hacer la otra. De nuevo, no está reñida. Y algún punto que se me quedó, la redefinición de la zona marítimo terrestre. ¿Cómo encaja dentro de todo ese esquema ambiental que estamos Bueno, hablando? nosotros cuando estábamos en el comité estaba activo, se nos pidió, y eso fue en el cuatrenio anterior de parte de la legislatura, nuestras recomendaciones, fue algo que se debatió mucho entre los científicos en el comité y se mandó la recomendación, y ciertamente no es lo que se incluye en la propuesta de la Cámara de Representantes, que prácticamente es que se puede construir en la arena de la playa. Exacto. Esto tiene que tomar en consideración las características ecológicas de qué es la zona marítimo terrestre y se deben proteger. Ese mismo desarrollo, mirarlo un poco más atrás, pero eso de permitir que el desarrollo llegue hasta la arena o sobre la arena, eso no es posible, no es aceptable. Bueno, para terminar, ingeniero, ¿algún libro que nos quiera recomendar, alguna serie que usted esté viendo que quisiera compartir con nosotros, a nuestra audiencia? Pues yo le recomendaría un libro que recientemente presentó don Pedro Gelabert, que fue pasado presidente de la Junta de Calidad Ambiental, pasado secretario de Recursos Naturales, el primer puertorriqueño en dirigir la EPA en Puerto Rico, que es el desarrollo del control de la contaminación en Puerto Rico, porque así yo creo que el que lo lea va a entender por lo que estamos pasando ahora, porque él se centra desde los años 50 en adelante, que los puntos clave y qué pasó. Y uno de los puntos que casi nadie en Puerto Rico entiende o sabe qué pasó es que hubo un derrame de petróleo en el suroeste para el 1973 de un buque tanque que iba dirigido a la Corco llevando petróleo para que allí lo refinaran, y se llamó el Zoe Colocotroni. El barco se encalló y para desencallarse el capitán ordenó la descarga del petróleo, o sea que fue algo deliberado y por eso fue preso. Y dañó las costas preciosas de Cabo Rojo y Laja. Es importante porque ese caso se litigó contra Lloyd's of London, que es una entidad bien poderosa a nivel mundial, y
Debido a ese caso, Puerto Rico estableció el precedente que cuando ocurre un derrame no solamente hay que resarcir los costos de la limpieza, sino que hay que resarcir los costos del daño ambiental. Así que debido a ese caso, el derecho ambiental mundial tiene esa parte que destaca a Puerto Rico, de que de ahí en adelante, a través de todo el mundo, cuando hay un derrame de petróleo o de derivados del petróleo, hay que pagar por los daños ambientales, que quiere decir que si mataste a un ave marina, si mataste a tantos pescados, a tantas cosas, los tienes que pagar. Y hay una metodología para hacerlo. Y eso se explica en ese libro. Y mucha gente desconoce de eso. Y eso se aplicó también en el caso del Exxon Valdez. Entiendo que sí. O sea que es un precedente gracias a Puerto Rico. Igual que la Junta de Calidad Ambiental, que fue la primera en las Américas, antes de la EPA. Debemos sentir orgullosos por eso. Eso es una buena forma de terminar el podcast con algo positivo. Ingeniero Carl Soderberg, gracias por estar en La Ventana. Gracias por la invitación y espero que me inviten en otra ocasión.